Se inicia la sesión. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Damos inicio a este webinario sobre investigación y colaboración regional en oncología y medicina personalizada. Mi nombre es Ludwig Revés, yo soy el jefe de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto en la Organización Panamericana de la Salud. Algunos temas logísticos. Este webinario está siendo traducido al inglés y habrá presentaciones en español y en inglés, entonces pueden seleccionar el idioma de acuerdo pues a su preferencia. Tendremos el día de hoy cuatro presentaciones, cada una de alrededor de 10 minutos y al final una sesión de preguntas y respuestas. Adicionalmente nos acompañan el día de hoy como moderadores la doctora Isha López Sendes, que es presidente y miembro del Grupo Asesor Técnico en Genómica de la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Alejandro Ruiz, del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Colombia. Para nosotros este es el segundo de una serie de seminarios que estaremos continuando sobre genómica humana, y hace parte de algunas de las actividades para articular y establecer una red de genómica humana en la región y facilitar pues el trabajo y las sinergias entre los diferentes grupos de trabajo. Es asimismo un gusto presentar a mi colega el doctor Mauricio Massa, que es el asesor en cáncer aquí en en la OPS, que también hará una breve introducción. Adelante, por favor, Mauricio. Muchísimas gracias, Ludovic, por la introducción. Mi nombre es Mauricio Massa, soy el asesor de prevención y control de cáncer aquí en la OPS y solo quería primero agradecer por la invitación y a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Y en 2 minutos comentarles para todos los que tal vez no conocen las diferentes iniciativas que nosotros tenemos alrededor del tema de cáncer. Tenemos la primera iniciativa lanzada por OMS, que es la Iniciativa Global para el Cáncer Pediátrico, que se lanza en el año 2018 y que tiene como meta asegurar que aumentar la sobrevivencia en los niños en la región, ya que sabemos que hay unas grandes discrepancias en la tasa de sobrevivencia y mucho tiene que ver con el poco acceso al manejo y tratamiento oportuno, seguido por la Estrategia Mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino, que se lanza en medio de una pandemia, pero que podemos por primera vez decir que todos los países se unieron para poder eliminar un cáncer. Cada una de estas iniciativas tiene pilares específicos. Yo Probablemente la mayoría de ustedes los conocen, pero durante el webinar voy a compartir unos links para que ustedes puedan ver las iniciativas. La meta de esta es asegurar que cumplimos 90% de vacunación para el virus de papiloma humano, que es el agente causal de cáncer cervicuterino, un tamizaje con pruebas de alto rendimiento, que es la prueba de BPH, y asegurar un tratamiento en más del 90% de las mujeres que tengan un resultado anormal. La más reciente es la iniciativa para mundial contra el cáncer de mama, que se lanza y en la actualidad están empezando a salir los productos. Igual lo que se trata de hacer a través de estas iniciativas es tener claros indicadores de diagnóstico en etapas tempranas, eh, tener indicadores de tiempos de manejo, desde encontrar un resultado normal hasta poder proveer un diagnóstico histopatológico y posteriormente tratamiento. Y como región, trabajo con el IARC y miembros de sociedad civil, que probablemente ustedes son miembros de organizaciones como es la COM, HCCC. Se desarrolla lo que es el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, que la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, IARC,
hace originalmente para Europa y nosotros somos el primer la región afuera de Europa que trabaja en esto. Estas son recomendaciones más que todo para el tema de educar a la población en general, pero también a los gobiernos con recomendaciones específicas de cómo disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, solo quería compartirles esto para dar un pequeño, en general, hablar de lo que nosotros hacemos como región y ver el lado que no vemos mucho, nos enfocamos mucho también en la parte de prevención, pero la medicina especializada genómica que va amarrado para entender los factores de riesgo, así como un mejor manejo, es algo que nos interesa conocer mucho. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Ludovic, por la invitación y ver cómo el trabajo en colaboración de la región de muchos investigadores tiene fruto. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. También les agradecemos si ponen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no tanto en el chat, sino en esa otra sesión. Bueno, le paso la palabra a la doctora Isha para que haga la presentación de los presentadores. Adelante, doctora, por favor. Thank you, Ludwig. So it's my great Gracias, pleasure Ludovic. to Es un introduce the gran first placer para mí speaker of this presentarles webinar, al who primer is ponente Dr. Laura Feyerman. de este She seminario works at virtual, the la doctora Women's Cancer Laura Research and Feyerman. Care Trabaja Program at en el UC programa de Davis, United States. la Universidad de Dr. California en Feyerman Davis, will en have Estados Unidos, 12 programa de investigación minutes y for cuidado her del cáncer talk, en and mujeres. Doctora, please, tiene usted 12 the minutos audience, para hold the su plática questions, and y le voy a we pedir al have auditorio final que se guarde sus Q&A preguntas session. hasta Please, que Dr. Thank you tengamos la very sesión much de for the preguntas y introduction. I'm respuestas. gonna Bueno, share muchas my gracias slides now. por la presentación. Voy a compartir mis láminas. Hopefully everyone can see them. Espero que todos puedan And verlas. given the short time for the presentation, Dado el it might tiempo go limitado para fast. mi I hope presentación, voy a hablar all un can kind of poco get más the rápido main de lo idea of what normal. I'm Espero que presenting. todos puedan entender las That is ideas focused on centrales de lo que estoy genetic presentando. ancestry and breast cancer Estoy focalizando más development. los desarrollos en Our materia de cáncer de particular mama interest is eh, women y who are la contribución who are Latinas in the US ancestral para esta or enfermedad, Latin America. And focalizado en just mujeres realizing en I Estados was going to Unidos do y this in América Spanish, Latina. so I'm going to switch Acabo to de Spanish. I recordar hope que iba a that's hacer okay. esto en español, voy a cambiar al español, espero que eso esté La bien. presentación va a incluir una introducción sobre ancestría y cáncer de mama en mujeres latinoamericanas y voy a compartir resultados de un estudio de genoma completo en mujeres de Estados Unidos que son latinas o mujeres en Latinoamérica. Después discutir el Polygenic Risk Score, puntuación de riesgo poligénica y cómo se puede transferir a poblaciones diversas de poblaciones de Europa o poblaciones blancas de Estados Unidos. Y luego también rápidamente les voy a contar un trabajo más reciente que todavía no hay resultados, pero que tiene que ver con el tema de ancestría y riesgo de cáncer de mama para un subtipo particular de la enfermedad. Primero que todo, les recuerdo que el cáncer de mama es el cáncer más común en el mundo, el primer cáncer en términos de mortalidad en la mujer. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte, la primera es el cáncer de pulmón. Y la incidencia, sin embargo, y la mortalidad del cáncer de mama no es homogéneo entre todas las poblaciones, sino que varía por regiones y en particular mi foco es en Latinoamérica, sin embargo hay variación y cosas interesantes en otras regiones. En Latinoamérica hay variación, depende del país que uno mire y por supuesto entre grupos, categorías del censo de raza y etnicidad en Estados Unidos. También, por ejemplo, hay diferencias entre los que se identifican como blancos no hispanos o negros no hispanos o asiáticos no hispanos, comparados con los que se identifican como latinos, que tienen la incidencia más baja en Estados Unidos. En función de todo esto, mi investigación se ha focalizado en mirar la relación
entre ancestría y riesgo, en parte sabiendo que las variaciones de incidencia y mortalidad no tienen solo que ver, mucho menos que ver con la genética, tienen que ver con el medio ambiente, con el acceso a la salud, con el panizaje, con los registros. O sea, los números pueden estar más elevados si hay más registro de casos, etcétera. Pero esto hace muchos años. Cuando vimos esta diferencia en las latinas comparado con las mujeres no hispanas, blancas, y con una incidencia que era parecida en su momento con los grupos indígenas norteamericanos, la hipótesis fue que había una asociación entre el componente ancestral de las mujeres latinas, indígena o europeo, la hipótesis era el europeo les aumenta el riesgo o el componente indígena se los reduce. Entonces, en ese momento hicimos varios estudios de asociación de ancestría, o sea, la proporción del genoma de origen ancestral amerindio, europeo, africano o del este de Asia, usando poblaciones para referenciar y anclar las estimaciones. Y encontramos en varios estudios que cuanto más indígena era una mujer latina, más bajo era el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y lo que pueden ver acá en estos gráficos es cómo varía lo heterogénea que es la población que se identifica como latina o que es de Latinoamérica en términos de las proporciones de ancestría. Pueden ver en data de mujeres peruanas como el componente azul, que es indígena, es el más predominante. Y en las hispanas o latinas de Estados Unidos que vienen de un hospital privado, pueden ver que las latinas tienen mucho más del componente rojo, que es el componente europeo. Este trabajo se siguió con, usando un método que se llama admixture mapping, mapeo por ancestría, que acá no estoy presentando porque en ese momento lo utilizamos porque no teníamos suficientes muestras. Y en ese primer trabajo encontramos una asociación entre ancestría y riesgo en el cromosoma 6, pero luego hicimos el análisis de genoma completo y encontramos polimorfismos en particular en una región del cromosoma 6, donde los polimorfismos de menos frecuencia estaban asociados con una disminución del riesgo. Esto en un estudio que incluía más o menos 4.000 y pico de casos y 8.000 controles. Y el polimorfismo principal que está asociado es muy interesante, pues tiene una frecuencia, si uno mira a base de datos, una frecuencia alta del 23% más o menos en Perú, y va bajando respecto a lo que sabemos de la proporción de ancestría indígena. Luego corroboramos que el polimorfismo estaba asociado a la ancestría indígena. El tema es que queríamos entender más cuál era la función del polimorfismo, em, por la importancia de haber encontrado un factor de protección, pero las bases de datos que existían no nos ayudaban. Ninguna de las muestras disponibles, por ejemplo, en un base de datos que usa todo el mundo para mirar, entender los tumores y mirar expresión génica, se llama TCGA, no tenía representantes con esta variación. Entonces realizamos con la doctora Tatiana Vidaurre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en INEN, comenzamos un estudio de una cohorte de pacientes. Todavía seguimos reclutando, en el momento tenemos más o menos 2.000 mujeres reclutadas en el estudio y pudimos genotiparlas con un array de Affymetrix y también pudimos extraer RNA de unos trozos de tumor de los tacos, digamos. Y como ven en el plot de ancestría que está abajo de todo, el componente indígena americano está en azul y ven que es predominante en las muestras de Perú. Luego analizamos, yo les estoy resumiendo todo, pero pudimos mirar la expresión del receptor de estrógeno, que justo está al lado de donde está este polimorfismo, que no está adentro del gen, está en una región que tiene factores de regulación, pero fuera del gen, como a 50.000 pares de bases, y encontramos que parece haber como un efecto
dependiendo del subtipo de tumor al que estábamos analizando la expresión. Entonces ahora estamos haciendo análisis que todavía no hemos terminado, usando edición CRISPR en distintos tipos de células, modelos, para ver si podemos entender bien cómo funciona este polimorfismo. Parte de la solución al tema de no tener suficiente data para corroborar lo que uno encuentra en los estudios o para hacer más análisis, decidimos armar una colaboración que se llama la GENO, es Latin American Genomics of Breast Cancer, es un consorcio que incluye como 40 investigadores con representantes de Latinoamérica y investigadores que trabajan en cohorts de latinos en Estados Unidos, también del Caribe, aunque esa es la parte que tenemos menos representación. Y acá pueden ver rápidamente el tamaño muestral. Hay países que por ahora no tenemos tanta información de tantos pacientes, pero otros que hay bastante data, y en total son como 30.000 casos y 30.000 controles, lo cual nos va a permitir encontrar más variantes, esperamos. Y acá, para darles una idea, esto es con una parte parcial de la data expandida, muy parcial porque todavía no se terminó el genotipado. Pueden ver cómo aumentan las señales con una muestra más grande. Y quiero también contestar la pregunta de por qué estamos haciendo estos estudios y tratando de encontrar variantes. En parte uno trata de entender la biología del cáncer para desarrollar tratamientos, pero también es útil para la predicción, sobre todo para eficientizar los programas de tamizaje, que se pueda concentrar las resources, el dinero se pueda poner para hacerle un tamizaje intenso a quienes están a más alto riesgo en la población general, y un tamizaje más liviano a aquellos que tienen bajo riesgo. El tema es que hasta ahora lo que se usó siempre fue la información sobre variantes de alta penetrancia, que es muy informativo, pero poca gente las tiene. Entonces, a nivel poblacional no ayuda con campañas para racionalizar las campañas de tamizaje. En cambio, si uno empieza a mirar al riesgo poligénico, con variantes más comunes de menor impacto, entonces ahí sí podría armar una estratificación útil de la población. Obviamente las variantes que tienen alta frecuencia en la población, entre el 5, 10, 25, 30%, lo que tienen es realmente el efecto en el riesgo es por ahí de 10%, 20%, es muy bajito. Y el score este de riesgo poligénico, perdonen que me faltan algunas palabras, se construye muy simplemente. El modelo más simple es agregar el número de variantes de riesgo que tiene cada persona en los distintos locus que uno está incluyendo en el score, y nada más que le da un peso relativo según el tamaño del efecto. Y como ven acá representado sencillamente, uno termina obteniendo una distribución del score donde el 1%, por ejemplo, de la gente con más acumulación de variantes de riesgo, tiene un riesgo parecido, casi un 30%, 40%, que es parecido a tener una mutación de efecto intermedio. Y aquellos que no tienen las variantes de riesgo terminan estando en un lugar en el que por ahí ni siquiera hace falta hacer tamizaje. Y testeamos distintos modelos de puntaje de riesgo poligénico en la data que hasta ahora tenemos genotipada, que incluye data de Colombia, de México, Perú y latinas en Estados Unidos. Como ven, varía mucho la ancestría. El componente indígena es la caja que está roja. Pueden ver que en Colombia y en Estados Unidos es más bajo, en Perú y México más alto. Entonces pudimos testear paneles que se desarrollaron en poblaciones no latinas, y como ven, a la izquierda está ahora por país. Probamos distintos modelos o paneles, más pequeños o más grandes,
y la línea roja es donde más o menos está el área de predicción para las poblaciones europeas. Y hicimos un test solo con los polimorfismos descubiertos en otras poblaciones o agregándole los polimorfismos que se descubren en las latinas, los dos que encontramos en el análisis de GWAS hasta ahora, y se ve claramente cómo mejora incluir estos polimorfismos que son específicos para la población latinoamericana, especialmente mujeres con ancestría indígena. Como ven, igual le mejora el score a todos incluir este polimorfismo. Ahora, Laura, you have sí, 1 minute to ya estoy, conclude ya your estoy, talk. ya estoy. Le queda un minuto. En este plot lo que muestro es por ancestría, por grupos de ancestría, menos del 40% indígena, entre 40 y 60 o más de 60, arriba de todo, en el de la izquierda sin los polimorfismos latinoamericanos y en la derecha con. Y como ven, en las mujeres con más ancestría indígena cambia mucho, se acerca a la línea roja cuando uno agrega los dos polimorfismos. Y el otro grupo, el que tiene más ancestría europea, no se perjudica. De hecho, se corre un poco para la derecha. Así que se ve la utilidad para poblaciones con más mezcla indígena de agregar polimorfismos específicos. En este caso no teníamos poblaciones latinoamericanas con mucha ancestría africana, pero eh, esto sucede lo mismo cuando se agregan polimorfismos específicos para esa población. Se vio en estudios donde lo hacen para africano-americanos, que creo sería lo mismo para latinas con ancestría africana. Y les cuento rápido, el subtipo HER2 positivo es más común en asiáticas y en mujeres latinas. Esto se ve a través de data epidemiológica. Hicimos un estudio de asociación entre ancestría y el riesgo de tener subtipo HER2 positivo, encontrando que cuanto más indígena, más probabilidad de que el subtipo de breast cancer sea HER2 positivo. Esto en Perú y en Colombia, y entonces ahora estamos haciendo un proyecto mirando la genética del cáncer de riñón para el HER2 positivo en mujeres latinoamericanas y asiáticas, usando GWAS. La idea es construir el PRS para HER2 y hacer también transcriptome-wide association study, mirar la transcriptómica para ver si hay algún gen que no descubrimos con el GWAS y que surge a través del TIWAS. En conclusión, hay variantes de riesgo de breast cancer que son específicas para mujeres latinoamericanas con ancestría indígena. El PRS está como mayoritariamente movido por lo que se descubrió en europeos, pero claramente agregar estas variantes específicas ayuda a mejorar la predicción. Si hacemos más estudios con más mujeres latinoamericanas, encontraremos más variantes que vamos a poder usar para predecir y para entender mejor el cáncer en nuestras poblaciones. Para esto necesitamos estudios como el consorcio. Si alguno de ustedes tiene estudios de cáncer de mama y me quiere contactar, por favor háganlos. Estamos súper abiertos y siempre buscando más colaboradores. Muchas gracias. Thank you, Laura, for the wonderful talk. Gracias, Laura, por esa excelente presentación. Y ahora voy a pasar al segundo orador, que es el doctor Carlos Barrios. Él viene de la Cooperativa Latinoamérica de Oncología y está basado en Brasil. Doctor Barrios tiene 12 minutos para su presentación. Muchas gracias, doctor López. Es un placer estar aquí. Voy a compartir mis diapositivas. ¿Pueden ver las diapositivas? Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí. Lo que se me ha pedido es discutir con ustedes la cuestión de las redes de colaboración en oncología en Latinoamérica. Y como dijo Laura, voy a hablar en español porque me imagino que la mayoría del grupo es hispanoparlante. Un gran placer participar con ustedes y discutir estos temas. Estos son mis disclosures, que son básicamente relacionados a la actividad de investigación clínica
algo que hago hace más de 25 años. Y obviamente esta presentación representa mi opinión personal y no necesariamente la opinión de quien está patrocinando esta actividad. ¿Cuál es el problema? ¿No? El problema entre las varias discrepancias que tenemos en el mundo hoy en día, y obviamente sabemos que el mundo este mundo globalizado es muy heterogéneo. Esta es una discrepancia que creo que sirve para introducir el tema. ¿Tá? Y esta es una distribución del año pasado, el 2023, pero es exactamente igual en los números más recientes, according to clinicaltrials.gov, los estudios que están registrados, y muestra claramente que existe una desproporción enorme en donde los estudios clínicos están disponibles o son conducidos. Entonces, de los casi ahora 500.000 estudios registrados, 75%, más de 75% están conducidos o son disponibles, están disponibles en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Japón. 25% disponibles en todos, en los otros lugares. América Latina apenas 5%, en Brasil en particular, que es el país que tiene más, 2%. Entonces es una discrepancia absolutamente crítica que se tiene que reconocer y que tenemos que cambiar para desarrollar más y mejor la investigación clínica en nuestra región. Todavía publicamos hace poco tiempo una serie de características que tienen los países que más investigación hacen en la región. ¿De qué tipo de estudios conducimos? Y para sumarizar esto sin mayores detalles, es fundamental reconocer que la mayor parte de los estudios disponibles, de pequeño número de estudios proporcionalmente, son fase 3 y son pharma sponsored. Entonces, estos son dos aspectos importantes que nos dicen el tipo de investigación que se está haciendo. Con la excepción de Brasil, que tiene aproximadamente 30% de estudios locales, sponsor por investigadores locales, la mayor parte de los países tienen más de 80-90% de los estudios patrocinados por la industria farmacéutica. Y esto nos lleva a una discusión de las dificultades de enfrentar la cuestión de la investigación independiente. Esto es un desafío no solo para países en desarrollo como el de nosotros o los de nosotros, pero también en el mundo desarrollado, y es un problema de los grupos de investigación y centros de investigación e instituciones que investigan en otros países como en Estados Unidos y Europa también. Y esto lleva a un problema fundamental, prácticamente generalizado, es que cuando el sponsor es la industria farmacéutica, los intereses que llevan al desarrollo de una investigación que aborda una determinada pregunta se olvida o no está enfocado a problemas específicos de una determinada región o outcomes o resultados específicos que son importantes para una determinada población. Entonces, esto es un bias, un bias muy importante que se tiene que reconocer. Entonces, si no hacemos investigación independiente y académica en determinada región, problemas de aquella región no se van a estudiar de la forma con que debería. Entonces, la pregunta que queda es cómo desarrollamos estrategias que nos ayudan a no solo estimular la investigación, pero aumentar la proporción de investigación independiente en nuestra región específicamente. Y ahí entran, obviamente, ¿no?, cosas que tienen que ver con las ventajas de desarrollar una red de investigación. Del punto de vista práctico, hace muchos años, hace unos 20 años, reconocimos que América Latina tenía varios centros de excelencia en investigación, pero que hacían aquello que yo le mostré, estudios de fase 3 y estudios de registro de la industria farmacéutica. Todos auditables con absolutamente notas fantásticas de calidad por el FDA y otras agencias regulatorias, ¿no? Pero obviamente con los defectos que les acabo de colocar. Entonces, la cuestión es si hacemos un reconocimiento de esta realidad, si nos miramos entre nosotros en vez de mirar para afuera, podemos tal vez desarrollar una infraestructura que nos ayude a
capacitarnos mejor a mirar a nuestros problemas y a estudiar nuestros problemas con esta profesionalización que ya teníamos individualmente en cada centro. Entonces, obviamente una red de investigación necesita, ¿no?, construir y soportar, ¿no?, y compartir, ¿no?, una infraestructura profesionalizada que permita conducir investigación del más alto nivel posible. Seguramente nos lleva a discutir en conjunto de forma mucho más amplia asuntos regionales que nos ayudan a no solo a documentar, hacer estudios epidemiológicos importantes que son fallos y que no existen en la mayor parte de los países y que nos ayudan a hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Esto también se puede hacer con mucha facilidad, como les voy a mostrar que hacemos. Y obviamente el volumen de casos hace la posibilidad o crea la posibilidad que se puedan responder preguntas específicas, ¿no?, a un nivel competitivo y obviamente internacional. Antes de, obviamente, seguir, es fundamental reconocer que hay diferencias culturales y problemas culturales. Latinoamérica es muy diversa, sistemas de salud, acceso, problemas socioeconómicos, y cuando vemos algo como les estoy mostrando aquí, todo el mundo sabe lo que es, pero hay que reconocer que culturalmente, si miramos cómo se llama esto en cada país de América Latina, tenemos un nombre diferente. Entonces, reconocer las dificultades culturales es uno de los aspectos más críticos para trabajar en conjunto. A pesar de todos estos problemas, ¿no?, hay varias iniciativas que tratan de trabajar este problema. Y hay varios grupos que se han estructurado: el CLICAP, el GECO Perú, GOCHI, GAICO, GOCUR y la COG, con varias, digamos, amplitudes y con varios focos cuando uno ve geográficamente toda la región. Y yo les voy a hablar específicamente de la COG, que es algo que fundamos hace aproximadamente 2009, ¿no?, con todas estas necesidades, con todos estos desafíos que les estoy mostrando. Y aquí ustedes tenemos hoy más de 40 miembros en el escritorio central, ¿no? Incluimos más de 600 miembros en toda América Latina de investigadores. Tenemos 17 países participantes, ¿no? Y ahí ustedes tienen el número de miembros por país. La mayor parte son brasileros porque empezamos aquí en Brasil, ¿no? Yo soy uruguayo de nacimiento, pero vivo en Brasil hace muchísimo tiempo, y esto se desarrolló de esta manera por este mundo, pero están creciendo el número de participantes de todos los países. Y aquí viene un aspecto para mí fundamental, que ustedes ven aquí, una distribución de hace algunos años del número de casos, y esto no es anual, es el número de casos mensuales en algunas de las instituciones, no todas las instituciones que tenemos más de 270 en este momento, ¿no? Y vean, 4.500 casos de cáncer de mama que se diagnostican nuevos a cada mes en estas instituciones. Y vean el resto de los tumores. Esto nos da un material absolutamente fantástico, vale oro para poder mirar a nuestros problemas, mirar a estas pacientes y tratar de hacer estudios que contesten no solo a nuestros problemas, pero con este número podemos contestar prácticamente cualquier pregunta que se pueda colocar en un estudio clínico. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos por grupos. Tenemos 11 grupos terapéuticos definidos con su estructura de gerenciamiento, con un board de dirección. Sorry, con Dr. Barrios, you have 1 minute to conclude your talk. I'll be concluding in a minute. Thank you. Y aquí tienen más o menos lo que hemos conseguido hacer: 270 hospitales, 20.000 pacientes ya enrolados, publicaciones muy significativas, más de 50 estudios en curso en este momento, y obviamente un grupo de publicaciones crecientes que obviamente genera credibilidad. Hay algunos challenges importantes: el soporte financiero, la falta de una cultura colaborativa desde el punto de vista académico en la región, la heterogeneidad de capacidades de research y de interés de nuestros miembros, training and retention de los recursos humanos, y obviamente tenemos que crear mucho más credibilidad en este momento. Y esto es el futuro. Tenemos que
resources, tenemos que garantir el financiamiento para mantener esta infraestructura que es fundamental, profesionalizar todas las actividades, desarrollar nuevos recursos humanos, una nueva generación de investigadores. Nuestra generación probablemente ya pasó del tiempo de ser responsable de todo esto, entonces tenemos que generar nuevos investigadores, ¿no? Aumentar la participación en proyectos clínicos en general, ¿no? Colaborar y colaborar, desarrollar credibilidad, hacer investigator-initiated trials, que es algo que estamos en este momento desarrollando de forma absolutamente maravillosa y con mucho suceso, y obviamente tenemos que enfocar más cada día en el estudio de problemas locales para seguir adelante y volvernos cada vez más competitivos en este mundo de la investigación clínica. Muchísimas gracias por la atención. Thank you, Dr. Barrios. Now we have, I'll move to Gracias, doctor Barrios. Alejandro Ruiz, who's Ahora going to vamos a present pasar the con next Alejandro few Ruiz, slides. quien será Gracias, Isa. Muchas el gracias. siguiente ponente. Muchas gracias, Carlos, por las presentaciones. Con esto creo que tendremos un buen punto de discusión a continuación. Es un gusto para mí introducir en la siguiente charla al doctor Andrés Felipe Cardona, quien es oncólogo clínico acá en Bogotá, Colombia. Adicionalmente es el director de Educación e Investigación del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, CETIC. Su charla, titulada ClickUp, integrando la genómica del cáncer de pulmón en Latinoamérica, va a hablar de cómo se han logrado poder crear redes de investigación en Latinoamérica, y pues para mí es un gusto presentar. Doctor Cardona, tiene el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Ludovici Alapajo. Es un verdadero placer estar con ustedes. Thank you very much for this really kind invitation to share some of our data from Muchas ClickUp. gracias por la invitación para poder compartir estos conocimientos con ustedes. Dentro del Consorcio Latinoamericano de Cáncer de Pulmón, y adicionalmente hacer un recuento del por qué hacer investigación de transferencia, incluyendo en perspectiva investigación colaborativa desde América Latina, es perfectamente viable, lograble desde nuestro entorno, no desde los países del primer mundo, sino desde nuestro entorno, y adicionalmente con una visión muy constructiva de red, que es parte de lo que genera interés. Estos son mis conflictos de interés y vamos a iniciar. ¿Qué es importante para nosotros en contexto respecto de lo que sabemos en la actualidad? La terapia en oncología pues se ha explotado de una forma dramática. Tenemos más de 80 moléculas que se han introducido en los últimos 10 años, especialmente como ustedes pueden observar en la región lateral derecha de la diapositiva para los tumores sólidos, y algunos de ellos pues con un diferencial más que dramático como el cáncer de pulmón. Solo para cáncer de pulmón hemos tenido en los últimos 2 años más de 19 nuevas indicaciones en la FDA, muchas de estas con un retraso significativo en la inclusión en América Latina. Ese retraso en algunos de los escenarios como Colombia o como Ecuador, pues incluso tiene desde la perspectiva funcional de las agencias regulatorias poco más de 800 días de evaluación. Pero vamos trabajando alrededor de poder lograr tener acceso a las nuevas intervenciones que pueden modificar el curso natural. Como ustedes pueden ver, el cáncer hoy en día representa cerca del 56% de la producción biomédica del planeta, con algunos focos de interés muy significativos, y digamos que ahí lo más importante podría ser el desarrollo de nuevas intervenciones y adicionalmente en impacto la búsqueda de biomarcadores que sin lugar a dudas tienen una diferencia desde la perspectiva poblacional por ancestría, y cada vez estamos más convencidos, como lo veíamos para cáncer de seno, de que el cáncer de pulmón sin lugar a dudas en el entorno latinoamericano es completamente diferente. Esta diapositiva la acaba de presentar Carlos hace un segundo. Es importante ver que la capacidad de gestión de experimentos clínicos en nuestro entorno sigue siendo limitada sin lugar a dudas, que todavía tenemos un número significativo de brecha alrededor de la ejecución de experimentos clínicos especialmente tempranos, y obviamente de tratar que esos experimentos clínicos tengan una inclusión significativa de personas y de pacientes latinoamericanos de origen hispano mixto. ¿Por qué es importante? Solamente el 1.3% de la producción neta que tiene el TCGA en la actualidad incluye genotipos de latinos, y eso es un déficit gigantesco, y adicionalmente menos del 3% de los pacientes incluidos en experimentos clínicos en cáncer son pacientes latinos. La investigación pues ha crecido de forma significativa en el tiempo. Como ustedes pueden ver, para América Latina, esto es una publicación que tuvimos oportunidad de hacer hace algún tiempo ya. Brasil representa poco más del 70% del producto neto que tiene la región.
con algunas perspectivas diferentes respecto de la investigación institucional. Como ustedes pueden ver, los 5 primeros lugares están mencionados aquí. Ya lo mencionaba de Brasil siendo lo más representativo, con una tasa de eficacia en publicaciones cercana al 21%, y para nuestros países, específicamente para Colombia, más o menos de alrededor del 12%. Eso quiere decir que solamente 1 de cada 10 estudios que logramos ejecutar desde la perspectiva institucional, pues termina publicándose a nivel regional. El crecimiento, sin embargo, sigue siendo ponderable. Ustedes pueden ver que países como Perú, pues tienen un incremento significativo, con investigadores cada vez más representativos y una media de capacidad de crecimiento anual que está más o menos alrededor del 10-12%. ¿Impacta nuestra investigación el desenlace final de nuestros pacientes? La respuesta es sí, más o menos alrededor de un 2-3% en reducción de mortalidad por cada década de producción. En este caso, el ejemplo de Colombia, tuvimos oportunidad de ver este impacto. Dr. Cardona, the translators ask you to speak a little slower because Doctor Cardona, los intérpretes le piden que hable un poco más lento. Como ustedes pueden ver, la mortalidad sí se impacta y se ha reducido de forma significativa en el tiempo. Este es un ejemplo para Colombia, donde esa mortalidad ha reducido por cada producción interna respecto de lo que tiene que ver con información propia en alrededor del 2-3% anual. Y generando redes, pues lo más importante, este es un estudio que también hicimos hace algún tiempo ya, para ver cómo se discriminaban esas redes de comunicación a través de los investigadores y qué tanta productividad había. Si ustedes pueden ver, las redes más significativas están sin lugar a dudas concentradas en Colombia. Aquí está en Brasil, perdón, aquí está México y Colombia, y en la periferia algunas de las redes que tienen que ver especialmente con Argentina y adicionalmente con otros países como Chile y Perú. Las redes son más densas y tienen más transitividad por su capacidad de productividad, especialmente en Brasil. Y ustedes pueden ver que la comunicación no solamente con América Latina, sino con otros países de Europa y con Estados Unidos, sin lugar a dudas, es representativa. Buena parte de las citas bibliográficas están concentradas alrededor de Brasil, sin lugar a dudas, por la productividad que tenemos en la actualidad. Y la red de Brasil sigue siendo una red muy densa, con mucha capacidad de generación, representativa para lo que acabamos de ver específicamente para la región, y obviamente con una capacidad de jalonar la producción latinoamericana de forma muy significativa. Si vemos lo que ocurre con México, pues hay algunos investigadores que ya empiezan a modificar ese curso natural también de la producción intelectual en la región. Algo similar empieza a pasar con Colombia. Hay núcleos muy específicos que investigan especialmente desde la perspectiva poblacional, más el comportamiento de incidencia y mortalidad, como ocurre con el Instituto Nacional de Cancerología y con el Registro Poblacional de Cáncer de Cali, y nosotros hemos tratado de hacer algún diferencial alrededor de la gestión de conocimiento, especialmente en genómica tumoral. ¿Qué pasó con el CLICAP? El CLICAP nació en el 2011, éramos muy pocos miembros con un interés puntual en hacer investigación y publicaciones alrededor del comportamiento de cáncer de pulmón, y hoy en día pues lo que hemos logrado es tener más de 80 miembros en la región, 7 países de América Latina, tenemos espacios núcleo con biobancos propios, tenemos 2 biobancos activos en la actualidad recogiendo tejidos, particularmente embebido en parafina y biopsias líquidas, sobre pacientes con cáncer de pulmón, mesotelioma y timo, y pues hemos tenido una capacidad incremental de generar conocimiento. Estamos haciendo alrededor de unas 25 o 30 publicaciones año, y tenemos una estructura que mueve alrededor de entre 350.000 y $1 millón anualmente en producción propia. Y ese crecimiento pues se ha vuelto todo un plan. Ustedes ven aquí el proceso evolutivo de lo que ocurrió con el CLICAP, y yo diría que el punto de inflexión fue poder establecer a ciencia cierta que teníamos una genómica diferente, y que sin lugar a dudas el cáncer de pulmón en la población latina, y particularmente los adenocarcinomas en personas no fumadoras, pues eran una patología completamente opuesta a lo que conocemos de los caucásicos americanos y de los europeos. Este fue el primer estudio que tuvimos oportunidad de hacer, la réplica que se publicó inicialmente en el 2011 y posteriormente en el 2015, con un número muy significativo de pacientes, poco más de 5.700 muestras, y lo que ustedes observan aquí es que teníamos una proporción de mutaciones en el receptor para el factor de crecimiento epidérmico en los adenocarcinomas que era mayor del 26%. Esta proporción en Estados Unidos y en Europa oscila alrededor del 14-12%, y en Asia en algunos sitios llega a ser tan alta como el 50-60%. Lo más significativo estaba en sitios como Perú y como México. Las proporciones estaban alrededor del 34% para el segundo y del 50% para el primero. Algunos estudios posteriores alrededor del 40% para los peruanos.
Perú pues tiene una carga nativoamericana muy importante y el sur de México también. Entonces empezamos a pensar de que teníamos un comportamiento genómico por haplotipado o a través de polimorfismos que tenía una consideración más similar a los cánceres de pulmón de lo que veíamos de forma regular en los asiáticos y no en los caucásicos americanos. Explicaciones potenciales de por qué esa edad podrían haber dado esas diferencias: el background inmune, adicionalmente la ancestría y la inflamación, patologías como el asma, especialmente en México, pareciera ser muy sensible e importante, polimorfismos de genes como PIM, exposición al tabaco de forma pasiva o a el humo por combustión de leña, que es importante para nosotros. Y empezamos a ver algunas cosas que parecían características comunes entre los países, particularmente una alta tasa de infección, en especial a nivel de la cavidad oral y obviamente por dilución a nivel de las células del pulmón, de los neumocitos tipo 2 para el virus de papiloma humano y otras cosas interesantes que empezamos a ver que podrían jalonar la proporción de mutados del EGFR. Esto es simplemente para que vean un estudio de Óscar Arrieta, que es uno de los representantes más significativos en producción intelectual alrededor de cáncer de pulmón en la región, las diferencias muy importantes en el curso natural, especialmente para aquellos pacientes que tenían exposición al humo por combustión de leña. Entonces, probablemente el humo por combustión de leña en la ruralidad de América Latina favorecía la presentación de mutaciones en el EGFR o de alteraciones en el cromosoma 7. Sí, es muy probable. Y empezamos a ver que esto era la realidad. Se hizo un bonito estudio entre diferentes instituciones que demostró que las alteraciones, especialmente en SMARCB1 y adicionalmente en el cromosoma 7, eran mucho más frecuentes en las personas que se habían expuesto al humo por combustión de leña y que el cáncer de pulmón por humo por combustión de leña era completamente diferente en genómica al que producía el tabaco. Y eso posteriormente se encontró en paralelo en China, en algunos estudios también hechos en ruralidad. Este es tal vez el estudio más sencillo, resume buena parte de lo que hemos hecho en los últimos 5 años alrededor de ancestría. Es un estudio que tuvimos oportunidad de hacer en conjunto con el doctor Matthew Meyerson en el Broad Institute en Boston y en Harvard University. Recogimos un número muy significativo de muestras de América Latina. Esas muestras en total fueron poco más de 1.500. Tenemos una meta posterior de tratar de recoger 3.000 muestras adicionales que está en curso de evolución en la actualidad. Y lo que ustedes pueden ver dentro de la generación de conocimiento por la plataforma de GWAS que diseñamos para evaluar polimorfismos, con una técnica completamente diferente que diseñó Gian Carrot y adicionalmente Sasha Guzev en Harvard University. Es que el peso de la ancestría nativoamericana era muy significativa para nuestro entorno. Y ese peso probablemente explicaba más del 60% de las alteraciones genómicas que están relacionadas particularmente con mutaciones en el EGFR y adicionalmente con alteraciones por translocación de ALK en algunas poblaciones como la mexicana, particularmente en el sur del país. Esto, desde la perspectiva de las discusiones que hemos tenido en el grupo, podría estar relacionado simplemente con el comportamiento de nuestro espectro. No lo sabemos todavía, estamos tratando de amplificar el conocimiento con la continuidad del estudio. Hay datos recientes que relacionan polimorfismos y mutaciones en RBM10, especialmente por exposición a polución en algunos de los estratos de países en desarrollo y desarrollados, y podría explicar en parte lo ocurrido. Y lo importante para nosotros es que esto ya se replicó en Brasil. Los datos que ustedes ven aquí alrededor de la ancestría explican que el EGFR, desde la perspectiva de los adenocarcinomas de pulmón, tiene un comportamiento completamente diferente en América Latina y que somos diferentes en esa distribución sin lugar a dudas. Para finalizar, ¿qué puedo decir? La investigación en América Latina en cáncer está en su punto naciente, digámoslo así. Como lo mostraba Carlos hace un segundo, podemos unirnos, podemos trabajar conjuntamente. Sin lugar a dudas tenemos que hacer la diferencia. Hagamos de cuenta que esta es la investigación en cáncer a nivel global. Nosotros estamos aquí. Y creo que un muy buen punto de partida es tratar de unirnos para hacer investigación de transferencia alrededor de epidemiología molecular, de ancestría tumoral y de biomarcación en población hispana, muy necesaria para poder definir perspectivas terapéuticas y diagnósticas en nuestro entorno. Muchas gracias. Perdona por la excelente presentación. Ahora quisiera presentar a la doctora Lucy Godley, quien es hematóloga en los Estados Unidos. Funge actualmente como directora inaugural del Jeff and Marianne Silver Family Blood Cancer Institute, del Robert Lurie Comprehensive Cancer Center, y adicionalmente es directora de Cancer Genetics en Chicago, Illinois. Lucy, bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme para participar con ustedes hoy.
Voy a compartir mis láminas. Ok, aquí estamos. Entonces, mi tema es de hablar sobre un ejemplo de medicina precisa y yo quiero hablar sobre el antígeno Duffy. Yo hablo español, pero porque yo trabajo en inglés y estoy más acostumbrada de hablar mis pláticas en inglés, voy a hablar en inglés. Pero si ustedes quieren mandarme comentarios o preguntas más tarde, puede usar mi email aquí y puede llamarme en español si quieren. Ok, continuamos. So the complete blood count is probably the most common laboratory test that's done in the world every day, millions and millions of blood counts. So how can we have a question about what's a normal range? This is kind of amazing that we still today in 2025 don't actually have accurate normal ranges for the most common laboratory test that's done. We now know that there's a very important DNA change in the ACKR1 gene, which encodes the atypical chemokine receptor 1. This DNA change is RS2814778. And the minor allele is the C allele. If you're homozygous at this position, CC, then you disrupt a GATA1 binding site and you don't express this ACKR1 gene. And you don't, by not expressing this gene, we call you Duffy null. Now, what is this protein? This protein encodes this chemokine receptor, which also is the receptor for the malaria parasite Plasmodium vivax. So this means if you have the CC genotype and you don't express the Duffy antigen, you're protected from malaria. And as it turns out, you also have different blood counts compared to people who have the TT or TC genotype. Even though we've known this for many, many years, right now, our complete blood count around the world does not acknowledge the normal range depending on the genotype at this position. And this is something that the American Society of Hematology really wants to change. They really want, or I think it's a good idea for all of us, essentially to take every CBC and know the Duffy status. And if someone is Duffy null, use a different normal range. This has incredibly important implications because so much of what we do in medicine is dependent on the CBC and whether we interpret someone as having normal blood counts. Now, where do Duffy null people come from? You can see this here on this world map in the dark red. You can see that much of Africa is Duffy null. Much of Saudi Arabia Peninsula is Duffy null, Madagascar, and some parts of South America. This is very important for us in the United States because, of course, we have so many people who come from Africa, from ancestry, and also from the Middle East. However, as I've said, right now, when we do a complete blood count, we do not make any accommodation for knowing about this distribution. And so right now, everyone in the world, or at least I can say in the United States, every blood count is compared essentially to people who are Duffy positive. Now, this graph shows you the difference in the absolute neutrophil count in people who are Duffy null, which are shown here, these two graphs on the left, the blue and the black, compared to people who express the Duffy antigen. The neutrophils are the cells that protect you from bacterial infection. Excuse me. So when you have a low neutrophil count, you might imagine that people would be more susceptible to infection. I'll show you that in a minute.
But you can see that these numbers are really quite different. What you see here in the dotted lines are what's considered the normal range. And so you can see really quite a number of the Duffy null people here would be to the left of the dotted line. So they would be getting blood counts where they're considered neutropenic or having low neutrophil counts. And when someone is repeatedly found to be neutropenic, they might be sent to the hematologist, somebody like myself. And somebody like myself, if I didn't recognize why this person was neutropenic, might do quite an extensive workup to understand why someone is neutropenic. And might even do a bone marrow biopsy, which is an invasive procedure to understand why someone is neutropenic. And sometimes people even get antibiotics, which they don't need. Because it turns out, as I'm going to show you here on the next slide, people, even though they are technically neutropenic by the numbers, by comparing them to normal range from Duffy expressing individuals, people do not have infection. So although their neutrophils are low compared to those who express the Duffy, they aren't low in function in terms of the ability to protect that individual from infection. So here you can see, again, the CC genotype corresponds to people who are Duffy null. You can see that looking at UK Biobank in terms of people who are Duffy null, people who had any infection documented, or looking at the number of infections per individual, there's absolutely no difference between people who are Duffy null or Duffy expressing. So again, although people technically have a neutrophil count that's below a stated normal range, they have no clinical manifestation of having that low range. Here's another way of showing that from two different databases, looking at any infection, bacterial infection, which you might think would be the manifestation of someone with a low neutrophil count, viral infection, or where the infection was on the body. There's absolutely no signal that these people have any clinical manifestation of a low neutrophil count. Stated in a more simple way, you could say that the neutrophil count is completely normal for these individuals within that range that you see. So there is a big initiative within the American Society of Hematology to kind of right this wrong, to give appropriate normal ranges for people who are Duffy null. This sounds quite simple, and in theory it is quite simple, but in practice it's pretty complicated. So we would like to establish new normal ranges for the blood counts in Duffy null individuals. This is the table that we use right now to exclude people because many different conditions can cause you to have an altered white cell count. And so anybody with these conditions, we don't want to include in the study because they could have a low neutrophil count for any one of these reasons. And so the first challenge is finding people who are healthy, who are having a blood count. Because if you're healthy, you really don't need a blood count to be done. So that's been our first challenge, is actually finding healthy people who are having blood counts done for clinical purposes. We've been trying to find those people from preoperative visits. Hemos estado tratando de encontrar a las personas con visitas preoperativas. Así que cuando tenemos intervenciones de cadera o algo así, los cirujanos ortopedistas generalmente desean un conteo sanguíneo por adelantado. Y esto se puede utilizar para efectos clínicos. Se puede tomar la sangre y se puede realizar el análisis para Duffy. Esto se puede hacer de dos formas. Podemos genotipificar el Duffy y ver su posición en el genoma para identificar aquellos que tienen ese genotipo CCC. O podemos hacer lo que se denomina genotipificación Duffy. Los que saben entienden que esto es uno de los antígenos sanguíneos que utilizamos para tipificación con la finalidad de encontrar sangre compatible para transfusiones. Esto se hace muchas veces
todos los días y pueden utilizar el procedimiento estándar de tipificación para ver quién es neutro o nulo con respecto al genotipo Duffy. Esto se hizo en pequeña escala. Aquí tenemos la cifra de un estudio realizado por una institución y se ve lo de siempre. Aquí tenemos el conteo de neutrófilos que aparece en la curva aquí azul y aquí tenemos los datos de los individuos que se determinaron ser nulos Duffy en la parte izquierda. Así que esto ya se estableció para los individuos Duffy y ahora tenemos un estudio muy grande en Estados Unidos que se está realizando en la actualidad, que está siendo auspiciado por la Sociedad Americana de Hematología. Y esto es con centros múltiples donde podemos intentar validar o revalidar este nuevo referente. Ahora, suena muy sencillo, simplemente se identifica aquellos pacientes que son Duffy y se aplica el nuevo rango. Pero cuando consideramos esto en forma más profundizada, la implementación de esto en todo Estados Unidos y en todo el mundo se convierte en algo muy complejo. En la actualidad, para realizar un conteo sanguíneo, la mayoría de nosotros tomamos los primeros dos que les mostré en la primera lámina y le aplicamos un cultivo que genera el conteo sanguíneo en minutos automáticamente. Pero para poder hacer esto en forma que se puede decir es medicina más precisa, tendríamos que determinar el estatus de Duffy para todos los que tienen conteo sanguíneo. Y la forma de implementar eso es la pregunta. Actualmente, la tipificación o fenotipificación de Duffy lo hacemos en la actualidad, no es el laboratorio. El aparato que todos tenemos en los países, en todo el mundo, de conteo sanguíneo, no realizan tipificación sanguínea. Y en Estados Unidos tenemos una escasez muy importante de técnicos en laboratorios de hematología y para poder hacer la tipificación y fenotipificación no es una tarea trivial. Entonces, ¿cómo podríamos escalar y expandir esto en todo el mundo? Es algo que prueba ser sumamente desafiante, pero asimismo es muy importante. En Estados Unidos hay miles y miles de afrodescendientes o afroamericanos y también otros tipos de personas que no se someten a estos análisis cada año. En muchos casos reciben antibióticos que no necesitan cuando no tienen o no presentan riesgo para infección, pero para ellos este tipo de atención médica es muy típica. Y creo yo que en algún momento se podrá hacer eso, pero como ya dije, ha sido un poco desafiante obtener las muestras, aunque esto parece ser algo muy sencillo. Un minuto, por favor, Lucy. Sí. El poder encontrar a los individuos que necesitamos ha sido problemático porque nuevamente las personas saludables no se someten a estos conteos sanguíneos. Y una vez que los encontramos, por supuesto que la realización de las pruebas Duffy es muy fácil y sencillo y con el tiempo podremos establecer los rangos normales. Creo que el siguiente desafío, que es la implementación a escala mayor y mundial, será muy problemática y me interesa mucho saber de ustedes cómo creen que afectará esto su medicina clínica en sus países y qué desafíos estarían encarando ahí. ¿Cuál será el impacto de estos nuevos rangos normales? Como les dije, si tuviéramos estos rangos apropiados normales, tendríamos menos referencias innecesarias a hematología, menos biopsias y de mayor importancia, como se indica aquí, en esta publicación del New England Medicine Journal, o Journal of Medicine, tendríamos más acceso a ensayos clínicos para las personas porque en la actualidad los índices de conteo sanguíneo son un criterio muy importante para la inclusión en cualquier ensayo clínico. Y a muchas personas se les denomina como neutropénicas, que es indispensable para los ensayos. Y esto se tiene que corregir y se ve como un problema muy severo dentro de nuestro país por parte de la Asociación Americana de Hematología. Dicho eso, con mucho gusto puedo contestar preguntas. Ya habiendo finalizado entonces la parte de las conferencias, vamos a pasar a la discusión y sobre todo el tema de las preguntas que ya se han ido respondiendo o avanzando por la parte del Q&A.
También nos gustaría que, si bien Laura ya respondió algunas cosas, sería integrar a los demás participantes y a los demás speakers en si de pronto también tienen una visión un poco distinta o complementaria desde sus ópticas. La primera pregunta la plantea Carlos Darío Ramírez, que pregunta que si se puede elaborar un panel de ancestría para cáncer de mama, evaluando el riesgo poligénico de las variantes hasta ahora encontradas en poblaciones latinoamericanas. Y creo que también, como habíamos dicho, el tema cooperativo y que pues si bien Latinoamérica es muy grande y cáncer de mama es relevante, tal vez quisiera extender esta pregunta si de pronto no solamente de mama, sino se podría ampliar esta información a otras neoplasias que también son relevantes, tales como cáncer de próstata, tumores digestivos o cáncer de pulmón. Quisiera saber un poco entonces su input con respecto a eso. Perdón, estaba con una crisis de cámara y recién lo logré y no logré escuchar nada de lo que has dicho. No, con tu primera pregunta, que nos pregunta el doctor Carlos Darío Ramírez, que si se podía utilizar un panel de ancestría evaluando pues, en cáncer de mama el riesgo poligénico de variantes hasta ahora encontradas en poblaciones latinoamericanas. Uno, mi pregunta sería si esto incluso se puede extender a otros tumores, sabiendo pues que tu fuerte viene siendo la investigación en cáncer de mama, y si tal vez de pronto este tipo de pruebas podrían utilizarse de forma rutinaria también para establecer pacientes con riesgos germinales, o mejor dicho, si estas pruebas ya se encuentran en prime time, por así decirlo. Sí, bueno, creo que hay muchas preguntas en esa pregunta. Primero, yo había contestado que la mayor capacidad de predicción de estos paneles es combinando los polimorfismos de todas las poblaciones, porque hay mucho overlap entre las variantes de riesgo. El tema del usar paneles de riesgo para predecir otros cánceres, sé que en colon se está avanzando bastante. eh, Sé que hay otros cánceres perdón, hay otros cánceres en los que también se está, en próstata, por ejemplo, predice bastante bien. El tema de que pueda haber de que puedan ser utilizables en la clínica es interesante. O sea, en Estados Unidos hay compañías que ya incluyen el PRS cuando a uno lo testean para mutaciones de alta penetrancia y sirve y tiene utilidad en los extremos de la distribución por ahora, porque el área under the curve es como todavía moderada. Creo que van a mejorar muchísimo en poco tiempo y además en combinación con otra información. Por ejemplo, se está usando mucho la inteligencia artificial para utilizar imágenes de mamogramas normales para predecir el riesgo y funcionan también bien. Entonces yo creo que una vez que esos modelos de predicción usando imágenes se puedan combinar con factores de riesgo clásicos, por ejemplo, de reproductivos, más los polimorfismos protectores de riesgo, entonces yo creo que puede llegar a funcionar bastante bien. Que se pueda implementar en lugares con recursos limitados, eso es una pregunta más grande que a mí me motiva mucho y creo que da para toda una charla sobre eso, pero la idea que yo siempre tuve es tratar de generar paneles que se puedan hacer con técnicas simples, cosa de que no se desarrolle una técnica que requiera secuenciado total o genotipado total de alto costo, hasta que esas tecnologías sean de acceso más barato en nuestros países, que todavía no lo son. Alejandro, tengo una pregunta. ¿Se le puede hacer la pregunta a Laura, por favor? Laura, el volumen de información que tiene un proceso de secuenciación en cualquier tumor es absolutamente enorme, yo presumo, no soy especialista en el área. Pero la inteligencia artificial se está utilizando como para poder analizar esto y encontrar patrones que nos pueden ayudar a interpretar y clasificar grupos, riesgo, características, etcétera y tal. Sí, lo que pasa es que la inteligencia artificial funciona con la información que ya tenemos. Si no tenemos la información, no hace magia.
Entonces, es la combinación de la capacidad de eso que yo decía, las imágenes con la genética, con los factores de riesgo, eso hay modelos de clasificación utilizando machine learning approaches que clasifican bien. Claro, Pero, por ejemplo, si uno no sabe que existe un polimorfismo protector porque no hizo el gen, o sea, hay que genotipar, no, tiene que estar la información. Entonces, trabajos como el que ustedes están haciendo fantástico, o como el consorcio Lageno, o otros consorcios que tratan de resolver el problema de la falta de información básica, que después podamos usar para construir modelos con toda la inteligencia artificial o no que se nos ocurra. Pero sí, es como una combinación de cosas que se tiene que dar. claro. Muchas gracias. Andrés. Gracias, Alejandro. A ver, creo que construir scores de riesgo poligénico para una circunstancia tan heterogénea desde la perspectiva de ancestría en América Latina será increíblemente complejo. Eh, Dependerá mucho de los clusters y en buena proporción, como lo decía Laura, de los niveles de información que tengamos por país. Entonces, creo que un muy buen ejemplo es Brasil, sin lugar a dudas. Tenemos datos consistentes alrededor de la información, digamos, de mutaciones fundadoras en P53, particularmente la R337H, donde, digamos, poblacionalmente esa distribución para Brasil está muy bien considerada. Hay incluso mapas alrededor de los clusters de presentación en Brasil y creo que construir scores a partir de esa información en Brasil es mucho más sencillo. El primer paso desde mi perspectiva en los laboratorios del resto de América Latina está en tener las bases de datos abiertas, en poder hacer esos scores poligénicos para construir áreas bajo curva y luego de esas áreas bajo curva, y más si van a ser polipatología, que creo que es una limitación significativa, hacer evaluaciones de costo-efectividad, porque no se pueden implementar sin que tengamos una realidad en costo-efectividad. Si los scores poligénicos con buenas áreas bajo la curva, y más si son polipatología, tienden en cada uno de esos clusters de los países a mostrar datos positivos, particularmente para cáncer de seno, cáncer de próstata. Digamos, en Colombia sería muy importante tener cáncer gástrico y yo diría que cáncer de pulmón probablemente en ese mismo escenario y en el resto de los países igual. Si la costo-efectividad favorece la implementación del NGS para hacer secuenciación exómica, creo que probablemente tendría un valor o incluso para hacer técnicas de bajo costo que permitan identificar los polimorfismos que tienen realmente peso. Pero todavía estamos lejos de ese punto. Creo que los que estarían más cercanos, sin lugar a dudas, serían los brasileros y no lo han intentado siquiera, digamos, con perspectiva país. Y es un muy buen momento para empezar a hablar, digamos, de construir consorcios alrededor de la integración de los laboratorios que tengan bases de datos significativas y que puedan hacer y compartir información, particularmente para hacer análisis de bioinformática avanzados que permitan llegar a puntos como esos. Y más se han hecho paneles grandes y han hecho secuenciación exómica completa. Sí, un punto interesante y es el tema de compartir datos. Y de hecho, esas son de las dos preguntas que tenemos en el chat, tanto de Bárbara como de Paola. Y es uno, y este digamos que es la pregunta, quería empezar con Lucy, que creo que tiene una experiencia mucha más sobre todo de manejo de bases de datos públicas, pero quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan fácil, uno, es para Latinoamérica acceder a esas bases de datos? No necesariamente por claves, por así decirlo, sino uno, por infraestructura de análisis y dos, por personal entrenado que pueda tener la capacidad precisamente de analizar eso. Y posteriormente quisiera extender la pregunta a, bueno, los datos que nosotros ya hemos hecho, ya sean locales o en cooperación con entidades en otros países, ¿qué tan públicas son y qué tenemos acceso nosotros, los investigadores? Bueno, primeramente, los datos, lo más sofisticados, yo pienso que están en Inglaterra, cuestan mucho. Para nosotros tuvimos que pagar $11,000 para tener acceso por 3 años. Es bastante, es mucho dinero para todos, ¿no? Entonces, para tener los datos, lo más sofisticados cuesta muchísimo. Ellos tienen ayuda en los pipelines, ¿no? Para analizar los datos, pero necesita mucha experiencia cómo usarlos. Ellos pueden usar como su cloud, su nube para hacer las calculaciones,
pero lo que necesitan también es experiencia. Entonces yo pienso que de formar grupos para compartir los programas, el code que usamos es muy importante. Y, por ejemplo, esta conversación esta mañana es como podemos empezar en trabajar juntos, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus análisis con sus datos. Yo pienso que es muy, muy importante. Yo pienso que no es buena idea que ustedes mandan sus datos a los Estados Unidos o a Inglaterra para que otra persona pueda hacer el análisis. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros tenemos esa experiencia y podemos enseñarles cómo hacer el análisis. No es tan difícil. Lo que es difícil es lo que hacemos, por ejemplo, es de hacer una comparación entre las frecuencias que vimos en nuestros pacientes en comparación que las frecuencias de unas variantes en Inglaterra, por ejemplo, o aquí en los Estados Unidos con All of Us, es otro como database, ¿no? de datos. Entonces, lo que es difícil es lo que yo dije primeramente, es el dinero. Cuesta mucho. Es muy, muy caro para hacer todo. No se oye, Alejandro. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ok, ok. A ver, yo creo que es muy importante tener un par de puntos en consideración. Lo primero es, los datos que existen en los laboratorios, inclusive en la academia en América Latina, son datos cerrados y son datos privados no compartidos, que es una de las limitaciones más importantes. Lo otro es, tenemos restricciones regulatorias a nivel regional. Cuando hemos tratado de trabajar con Argentina, digamos, ha sido muy complejo porque los argentinos no pueden compartir los códigos y no pueden compartir los datos crudos. Entonces, y mucho menos el tejido. Entonces ahí perdemos la posibilidad, digamos, de tener una comparación, entre otras cosas, porque la ancestría de los argentinos y de los uruguayos es francamente diferente a la del resto de América Latina. Entonces podríamos tener un comparador primario que fuera de primer orden. Hay dos cosas que para mí son esenciales para poder construir información. La primera, y sin hablar de plata, porque esa siempre es una limitante para todos nosotros en América Latina. La primera, sin lugar a dudas, es que haya biobancos hablando el mismo lenguaje. Quiere decir que recojamos los tejidos de la misma forma y que adicionalmente tengamos la disposición de tener no solamente tejido tumoral, sino tejido sano. Porque para poder hacer ancestría y comparaciones intraclase y poder hacer evaluación realmente de los scores de riesgo y valoración poligénica significativa por patologías, necesitamos el tejido sano para comparar. Entonces, digamos, ese es uno de los puntos críticos para poder hacer los estudios de ancestría. Y lo otro que es muy importante es que creo que hablemos un lenguaje común y busquemos recursos de manera conjunta. Estados Unidos en este momento tiene 60 millones de migrantes latinos o con ancestría latina y creo que hay que buscar recursos de forma unida, unitaria para América Latina, para hacer evaluación poligénica y adicionalmente epidemiología molecular regional, bueno, donde tengamos disposición de compartir no solamente la información, sino también muchas veces los tejidos. Y creo que podría haber un interés, especialmente en universidades o en la academia, donde haya concentración latina importante en Estados Unidos, para buscar grants conjuntos donde podamos tener información que permita hacer genotipificación a gran escala en América Latina. Es parte de lo que yo creo que podría ser un diferencial primario y que podría, sin lugar a dudas, romper un poco el enquistamiento por patología que tenemos en seno, en pulmón, en colon, pero tener una visión más global alrededor del cáncer como región, que creo que es lo primario. Alejandro, se te pierde el volumen, la voz de vez en cuando. Palabra. Ahora volvió. No, yo quería hacer un pequeño destaque a algo que Lucy dijo, y que me parece absolutamente fundamental que se coloque estratégicamente, principalmente si estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana, etcétera, etcétera. Y Lucy mencionó muy claramente algo y no se puede decir de forma más clara esto, ¿no?
es que no adelanta juntar el material y hacer el análisis fuera. Si vamos a ayudar al desarrollo, ¿no?, local, estas cosas se tienen que hacer localmente. ¿Ah? Entonces es absolutamente crítico que esto sea reconocido. No vamos a ayudar a América Latina si simplemente sacamos muestras de América Latina y las analizamos en otro lugar. ¿Ah? Entonces eso tiene que ser estratégicamente colocado como uno de los principales puntos. El segundo punto que creo que es absolutamente fundamental es que este tipo de iniciativa sí se puede hacer, pero no se puede pensar estratégicamente en un proyecto. Si vamos a ayudar este desarrollo de forma definitiva, tenemos que organizar infraestructura. Tenemos que crear las condiciones no para un proyecto exclusivo. La mayor parte de las iniciativas que se han hecho, ¿no?, y desafío a que me den muchos ejemplos de lo contrario, se han hecho en base a un proyecto. Entonces se termina el proyecto y se termina nada, porque no queda infraestructura, no queda nada en el local que pueda seguir haciendo investigación. Entonces, en vez de fomentar, en vez de soportar, en vez de ayudar a hacer un proyecto, hay que ver qué tipo de infraestructura es necesaria para que sea algo continuado, sostenible. Entonces, estos dos conceptos me parecen fundamentales. Es un error estratégico, ¿no?, hacer las cosas que se tienen que hacer aquí, fuera de aquí, ¿no?, sin entrenar a la gente local, sin hacer que la gente local participe de todo el proceso de principio a fin. Y segundo, no hay que concentrarse exclusivamente en proyectos como se ha hecho la mayor parte de las veces hasta ahora. Hay que concentrarse en la estructura, en la infraestructura, en el entrenamiento de recursos humanos, ¿no?, y en sostener esta infraestructura con el tiempo para que esto sea perdurable, para que esto dure y realmente se desarrolle en el futuro. Muchas gracias, Carlos. Laura, ¿tienes la palabra? Sí, lo que iba a comentar es, primero, eso sería ideal, pero ha pasado con muchos proyectos donde se desarrolla la infraestructura y después los países no tienen fondos para sostener o para continuar la investigación. Igual que todos los países del mundo, me parece que cada vez hay más inestabilidad y entonces, para que no se paralice la ciencia, me parece que hay que trabajar por dos avenidas. Una avenida es la de proponer desarrollo de infraestructura sin paralizar las cosas que se pueden hacer a corto o mediano plazo y hacerlas bien. Por ejemplo, el ejemplo que yo di del consorcio Lageno incluye co-gobierno de miembros de todos los miembros. La data va a ser de acceso público. El hecho de que se esté haciendo genotipado que no hay que pagar, porque si no, no lo podríamos hacer, no lo pagamos nosotros, lo paga Estados Unidos. Después la data es nuestra, tenemos propiedad de la data y tenemos gobernabilidad de la data y de construir la base de datos. Tenemos programa de entrenamiento y logramos armar el proyecto incluyendo la parte de entrenamiento y diseminación con fondos de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Cáncer. Entonces, me parece que lo que decís, Carlos, es lo obvio, que hay que desarrollar infraestructura, pero mientras tanto, es como que es sinergístico. Si uno empieza a desarrollar conexiones, publicaciones, capacidad de aplicar a subsidios para desarrollar infraestructura, eso se arma con la capacidad de realizar el tipo de investigación que permite tener data de arrays de genoma completo para 50.000 latinos. Perfecto. Andrés. Sí, hay un par de preguntas que creo que caen a la perfección en este momento de la discusión y es una sobre cómo hacer y trabajar de la mano con las agencias reguladoras locales, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Y el otro, sin lugar a dudas, es la gestión de experimentos clínicos institucionales que incluyen información de transferencia, que incluyan datos de investigación translacional. Creo que Carlos es el mejor ejemplo y el LACOC, sin lugar a dudas, de poder desarrollar experimentos clínicos institucionales
y tiene muchísima experiencia, no solamente a nivel local en Brasil, sino a nivel regional. La pregunta puntual que incluyeron en el Q&A va dirigida a qué pasa con Colombia, que es un reto importante. A ver, yo lo que propondría en ese escenario y lo que hemos logrado nosotros en Dimensión es ser un poco más creativos alrededor de el pago de los seguros, que sin lugar a dudas es una limitación, y de la negociación con el INVIMA, con la agencia reguladora. Ahí creo que es muy importante ir al real world data y al real world evidence y tratar de recoger en paralelo información de la mejor calidad en contacto con los datos genómicos y adicionalmente tratar de buscar modelos que sean cuasi experimentales o modelos pragmáticos que nos permitan hacer investigación con muchísima más facilidad sin tener que considerar el desarrollo de experimentos clínicos por el costo y adicionalmente por la limitación regulatoria. Y lo otro, en perspectiva, y si lo vemos no solamente en hacer investigación y transferencia, sino también en hacer el uso de terapias avanzadas en nuestro entorno, creo que es muy importante que haya diálogo entre quienes hacemos investigación, la academia y adicionalmente la agencia reguladora. En mi perspectiva y lo que yo sé, no solamente de Colombia, sino de otras agencias reguladoras como la mexicana, es que hay un enorme desconocimiento. Entonces, la gran mayoría de las personas que están de forma regular en las agencias reguladoras regionales no han tenido entrenamiento formal en genómica, ni en cómo hacer medicina de precisión, ni mucho menos en investigación de transferencia y en terapias avanzadas. Creo que ese es el primer paso. Ahí podría tener un papel muy relevante la PAJO y sin lugar a dudas nosotros como investigadores que estamos trabajando desde América Latina para poder tratar de sembrar y hacer una diferencia importante frente a las agencias reguladoras. Muchas gracias, Andrés. Brevemente, Mauricio. Muchas gracias. Quería tomar la oportunidad para hacer solo un par de preguntas como un poco más de visión alrededor de todo lo que han dicho y los desafíos que hay. Eh, eh, yo creo que obviamente hacer investigación en la región es muy complejo. Antes de venir a la OPS, yo trabajé mucho en research, desde bench hasta llegar a la implementación en unos ciertos proyectos y quería ver cuál es como la visión que tienen ustedes como investigadores de la región, porque países como Colombia, México, Brasil, que tienen institutos nacionales de cancerología o de salud pública con un fuerte presupuesto, generan mucha evidencia, pero muchos países en Centroamérica, en Sudamérica, bueno, y en el Caribe, que hay una deficiencia grande. ¿Qué visión tienen o qué ideas tienen? Creo que se habló del problema de que mucho a veces es farm sponsored y cómo se tiene y la dificultad que hay con movilizar recursos alrededor del tema de investigación. Entonces, no sé si el doctor Barrios y el doctor Cardona nos pueden dar un poco de Ya, visión a futuro. digamos que, gracias, Mauricio. Una cosa brevemente, perdón, interrumpir, doctor Barros. Claramente este es el primer webinar donde vamos a tocar muchos de los temas que van a venir a continuación. En aras del tiempo, porque estamos al borde de finalizar, simplemente esto queda la invitación precisamente a que estas discusiones las sigamos teniendo en estos webinars y que estos sean eventos recurrentes, al menos donde tratemos de resolver estas inquietudes. Entonces, muchas gracias, Mauricio, por esa oportunidad para sentarnos en una próxima ocasión a responder tus preguntas que creo que son absolutamente válidas. Finalmente, le quería dar la palabra a Patricia, mi comoderadora, que quisiera hacer unos comentarios, y finalmente a Ludovic para los mensajes finales. Yes, thank you, Alejandro. I will be brief. I have a question Gracias, to any Alejandro. Voy a of ser the muy breve. speakers that want to Tengo take una it. pregunta para It's cualquiera de more of las a personas que quieren implementation hablar. question. Tiene que ver con la So implementación. if you could Así que comment si of if pueden genetic comentar testing sobre is offered si las pruebas for genéticas monogenic cause of cancer se in the ofrecen public para health la system causa of monogénica del Latin cáncer en el America. So sistema anyone de that salud wants to pública en los comment on países en that, please, this is the Latinoamérica. microphone. Si alguien quiere comentar sobre eso, por favor, tomen el micrófono. Tenemos pruebas disponibles, Itzia, sí, en algunos de los diagnósticos monogénicos que se requieren para administrar los casos, pero en la mayoría de los casos, no todos, por lo menos en Brasil, estos son pruebas patrocinadas por fármacos, porque ellos tienen un interés en el uso de sus
medicamentos específicos. Así que esto tiene que evolucionar. Tenemos que crear una capacidad regional para hacer estas pruebas. Es algo que ya está empezando a ocurrir. Hay tecnología, hay la capacidad que ya existe. Lo que pasa es que hay que replicarlo en diferentes regiones para que sea más accesible a más personas. Sí, hay la necesidad de obtener apoyo financiero y la capacitación de personas, pero ya existe en la región la capacidad de hacerlo. Y para responderle a Mauricio y a su pregunta, lo voy a decir en español. Mauricio, yo creo que en América Latina, si hablamos de diferentes niveles de investigación, te puedo decir esto con la boca llena, ¿ok? No hay ningún tipo de estudio clínico en el área de cáncer que no se pueda realizar con las capacidades que tenemos en América Latina. ¿Tá? Se tiene que expandir esto. Entonces, no sé cuándo estabas aquí y cuándo te fuiste, pero en este momento yo te garantizo que hay no solo conocimiento, como recursos humanos e infraestructura, ¿no? Para hacer cualquier tipo de investigación clínica. Lo que Laura dijo en relación a investigación laboratorial, ¿no? Estudios más avanzados. Se puede hacer secuenciación sin absolutamente ningún problema, pero obviamente hay tecnologías que se tienen que incorporar con el tiempo, ¿no? Pero ya existe tecnología suficiente para la investigación clínica absolutamente a nivel internacional, sin ninguna cosa a deber a ninguna otra estructura en este sentido en cualquier otro lugar. ¿Tenemos cosas para mejorar? Sin duda ninguna, ¿no? Pero en este sentido somos absolutamente competitivos. La COG se desarrolló inicialmente con ayuda financiera, ¿no? Sin fondo, ¿no? Definido por la industria farmacéutica. No fue el gobierno, no fue ninguna estructura, ¿no? filantrópica que nos ayudó a desarrollarnos. Eso hace 20 años. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo creo que, y esto obviamente es de beneficio de todo el mundo. Entonces, creo que hay que tener muy clara estratégicamente, ¿no? el desarrollo. Hace 10 años no teníamos esta situación. Hoy tenemos esta situación. Y si Dios quiere, en los próximos 5 a 10 años, vamos a estar un poco más cerca de lo que Laura estaba mencionando en el futuro. Muchas Sorry, gracias, but Carlos. we have to conclude, so I will turn the microphone to Ludovic. Muy bien, con eso Bueno, se nos agota el tiempo y le voy a hacer la palabra a Ludovic. bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una discusión muy rica, como decía también Alejandro. Creo que se abren varias preguntas que tenemos que contestar y que podemos incorporar y hacer en otro webinario. Por mi parte, me resta agradecerle pues a cada uno de los presentadores, a nuestros moderadores Isha y Alejandro, también por todo el apoyo. Obviamente a todo el equipo que está atrás organizando este webinar, Nitza, Silvina, Kim, Miriam, que nos están apoyando siempre, y a nuestro grupo de miembros del TAC de Genómica de la OMS, que siempre están atentas pues a apoyarnos en el desarrollo. Les agradecemos a cada uno de los presentes. Hemos visto ahí algunas sugerencias para webinars futuros también. Estamos mirando el tema de evaluación de tecnología en genómica que pensamos que es importante. Entonces, en unas alrededor de 5 o 6 semanas estaremos realizando el siguiente webinario. Y el sentido final de esto, y les puse el enlace del informe que hicimos de la reunión de genómica con 20 países el año pasado. Entonces verán ahí que una meta es lograr crear un hub de genómica humana en la región, que obviamente tiene muchos temas, tiene muchos diferentes grupos de investigadores, pero que cuando uno mira, pues tienen todos problemas similares, ¿no? Entonces que son repetitivos y a los cuales tenemos que tratar de encontrar estrategias e implementar esas estrategias. Entonces, este es un escenario para facilitar esa discusión, articularla de la mejor manera y obviamente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, eh, en coordinación con obviamente cada uno de los ministerios en los países.
Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. También olvidé que siempre es absolutamente clave nuestros traductores que siempre nos están apoyando en todo el proceso. Muchísimas gracias, buen día y hasta la próxima. En unas 5 o 6 semanas nos vemos nuevamente. Hasta luego. Gracias.